Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando lo que habíamos quedado el jueves de la semana antepasada. Esa clase fue la del día jueves 29 del 10. Y ahí estuvimos calculando algunos circuitos donde teníamos que estaba todo en el dominio de la frecuencia, o el dominio fasorial, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, impedancias. Ustedes las pueden ver por acá, ¿cierto? Tenemos algunas impedancias. Tenemos fuentes que están definidas como fasores ya. Habíamos visto también en la clase anterior a esta que nosotros podríamos traer todo el circuito del dominio temporal al dominio fasorial, como por ejemplo está acá, y luego volver, en el caso de que conociéramos la frecuencia. ¿Ya? Aquí no conocemos la frecuencia, así que no volvíamos. Vemos que, por ejemplo, aplicamos mallas así tal cual como lo hacíamos antes, teniendo algunos cuidados que, por ejemplo, esta impedancia tiene su valor negativo, o sea, de hecho tiene un menos, es parte de ella. ¿Ya? Y fuera de eso, en realidad calculamos tal cual, ¿ya? Y llegamos a estos valores. Algo que también revisamos fue que si es que tuviéramos un circuito en el cual las frecuencias a las cuales estuvieran definidas las fuentes fueran diferentes, tendríamos que, habría que analizar para una frecuencia, en el dominio fasorial, y luego para la otra frecuencia de la fuente, ¿ya? Y así ver cuál es finalmente la corriente o la tensión que está circulando realmente en nuestro circuito, ¿ya? Y en específico, para eso ocupamos el teorema de superposición, que lo que dice simplemente es que vamos a calcular la contribución de cada una de las fuentes. ¿Cómo lo hicimos? Por ejemplo, a través de este procedimiento. ¿Ya? Tenemos que, primero lo que hay que hacer es apagar todas las fuentes independientes menos una y calcular la contribución de dicha fuente a su frecuencia específica, que es como lo vamos a ocupar acá. Luego repetir este paso anterior para todas las demás fuentes independientes restantes. Esto quiere decir que calculamos separadamente, ¿cierto?, las contribuciones, calculamos obviamente las impedancias que corresponda para cada una de las frecuencias y finalmente sumamos todas las contribuciones. Y ahí ese va a ser el resultado, en el dominio temporal, por si acaso. Teníamos un ejemplo como relativamente básico, ¿sí? Porque este es uno de la guía, si recuerdo bien, donde nos piden calcular la tensión Bx, que la tensión Bx, como pueden ver, está definida en este nodo. Y nos definen también una referencia. Así que nosotros podemos ver que en realidad lo que nos están pidiendo es esta tensión, ¿cierto? Exactamente lo mismo, es la tensión de este nodo, que está acá, respecto a este nodo. ¿Ya? Así que sería esa. También obviamente la podríamos calcular acá, también puede ser más práctico en algunos casos, porque como están conectados entre los mismos nodos, recuerden que todo esto acá arriba está unido, ¿cierto? Es parte del mismo nodo, y todo lo que está acá abajo también es parte del mismo nodo. Así que en realidad están en paralelo todos esos elementos. ¿Ya? Y con eso, nosotros entonces primero consideramos la contribución de una fuente. Consideramos, por ejemplo, la contribución de esta fuente de 10, si no me equivoco. ¿Sí? La fuente de 10. Aquí, como pueden ver, estamos en el dominio temporal. En realidad tenemos solamente resistores, no estamos trabajando con frecuencias diferentes. Este era como un primer ejemplo para poder ver cómo aplicar el teorema de superposición. ¿Ya? Así que apagamos la fuente de corriente que está acá, reemplazándola simplemente por un circuito abierto. Recuerden que así es como apagamos las fuentes de corriente. Y calculamos, ¿cierto? El Bx1, que sería la contribución de la fuente 1. Desarrollamos el problema, tal como lo hemos hecho anteriormente. Llegamos a que la tensión era igual a 5 medios volt. Y después fuimos a considerar la contribución de la otra fuente. Para eso, ¿qué hacemos? Apagamos esta fuente de tensión que está acá. Recuerden que es independiente, por eso la apagamos, reemplazándola por un corto. Esta fuente se queda tal cual porque es dependiente. Ya las fuentes dependientes no se apagan cuando estamos haciendo este trabajo. Es muy parecido a lo que sucedía cuando usábamos Thevenin Norton, ¿cierto? Así que con eso calculamos ahora la contribución de la fuente 2, que sería en este caso llamada como Bx2. Calculamos, ¿cierto? Ocupamos malla, perdón, no en este caso, creo que en la otra ocupamos nodos también, sí. Porque nos iba a resultar en menos ecuaciones. De hecho, nos quedaba una única ecuación que nosotros pudimos despejar y por tanto llegar al valor, que nos dio Bx2 igual a 10 volt. ¿Ya? Usamos nodos tal cual como lo hacíamos antes. Y finalmente la contribución total sería esta. Sería que nuestra tensión va a ser igual a la suma de ambas, la Bx1 y la Bx2. ¿Ya? Y ahí tendríamos el resultado. Aquí uno podría decir, lógicamente, en realidad, como que, ¿qué uso práctico tiene esto? Porque si lo pensamos bien, nosotros podríamos haber ocupado nodos o mallas acá y haber resuelto. Y sí, podríamos haberlo hecho y quizás tardaríamos menos tiempo. Por ahí en un circuito más complejo nos podría servir quizás como para resolver problemas más pequeños, pero aún así, en realidad los métodos sistemáticos que nosotros hemos visto funcionan bien igual con circuitos grandes, ya no se ven afectados en ese sentido.
Sin embargo, para lo que vamos a aplicar nosotros el teorema de superposición, que es precisamente para circuitos con fuentes de diferente frecuencia, ahí no tenemos otra opción, ¿ya? Sería lo que tenemos que realizar, ¿ya? Al menos en el dominio fasorial, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día con un problema de ese estilo, pero vamos a buscar alguno de la guía, ¿ya? Vamos a buscar alguno de la guía. Vamos a buscar alguno de la guía. Ahora sí. Ahí. ¿Dónde tenemos la guía? Acá tengo el apunte. Los apuntes. Ya. De hecho, la guía de ejercicio está en la unidad 1. Me parece que vamos a tener que buscar alguno de por acá. Denme un segundo y vamos a encontrar uno. Les tengo que activar la unidad 2. A ver, vamos a mover esto para acá. Ahí. Vamos a mover esto para acá. Vamos a buscar alguno de alguna prueba mejor, más simple. Vamos a buscar alguno de una prueba. Ah, me equivoqué. Ahora sí. Busquemos alguno. Por mientras les consulto a ustedes si que se entiende más o menos lo que revisamos. Claramente lo vimos más rápido porque es algo que vimos la semana pasada, o sea, la antepasada de hecho. Pero si tienen alguna duda, por favor me dicen, ¿ya? Mientras yo busco, ustedes responden. Busquemos pruebas. ¿Y estas pruebas? Ah, ahora las tengo en versión más nueva. Evaluaciones en látex. Debería ser como una de segundo semestre. Busquemos. O sea, de segunda prueba. ¿Qué tengo por acá? Ah, aquí tengo una. Esta está perfecta. Ya, vamos a moverlo para acá. Y vamos a sacar un problema. Este problema que está acá, por ejemplo, es del estilo que yo les comento. Ya, así que vamos entonces a recortarlo. Vamos a sacar el problema, lo sacamos con un puntaje, igual no perdemos nada. ¿Sí? Es más que nada para tener un ejercicio de nivel prueba. Y lo ponemos por acá. Ya, que me pone más o menos, es porque algo respecto a lo que nosotros vimos en sobre el dominio fasorial, sobre el teorema de superposición. ¿Qué duda tienen para poder resolverla? Ahí. Este es un ejercicio que vamos a resolver ahora. Vamos a andarlo un poquito más, por ahí está bien. Ya, ejercicio. Ejemplo, la mojar. Ya, entonces vamos a empezar a ver nuestro circuito. Vamos a notar que tenemos resistores, tenemos inductores, capacitores y como pueden ver están en el dominio del tiempo. O sea, bueno, de hecho las fuentes que tenemos acá son esa fuente que está ahí, de 12 seno de 2t más 60 grados, volt, ¿ya? Que claramente es una señal senoidal y que está en el tiempo, ¿cierto? Y tenemos la fuente dependiente, ¿ya? Claramente nosotros deberíamos llevar este circuito al dominio fasorial, ¿ya? Pero aquí ocurre algo, miren. ¿Qué pasa con esta fuente? Esta es una fuente independiente, pero no está definida con un seno o coseno. Entonces, ¿cuál es su frecuencia? ¿Cuál frecuencia le creen ustedes que tiene? ¿Ya? Mientras ustedes lo piensan, yo voy a dibujar algo por acá. De hecho, voy a poner la regla para dibujarlo mejor. ¿Qué frecuencia tendrá esa fuente de 2 amperes que está ahí? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, estás en lo correcto. Efectivamente, ese es el valor que tiene. Miren, y acá voy a dibujar más o menos las señales para que así lo puedan ver. Aquí lo van a ver de forma mucho más evidente, ¿cierto? Primero, aquí voy a dibujar tensiones y corrientes y eso va a estar todo con respecto al tiempo. Lo que nos dice esta fuente es que su valor es de 12 seno de 2t, ¿cierto? O sea, en definitiva es una función seno. Vamos a dibujarla así. Una función seno. Vamos a hacer un intento de dibujarla bien, más o menos. Ahí, imagínense que bueno, no está tan mal tampoco, por ahí. Ya, esa sería la función que estaría definida acá, ¿cierto? Sería, por ejemplo, si le quisiéramos dar un nombre BDT, por decirlo así. ¿Ya? Que sería esta función de acá.
¿Y qué es lo que nos estaría indicando esa fuente? Esa fuente de corriente nos dice que el valor es constante, nos dice que su valor de corriente, vamos a asumir que va a ser acá. Vamos a ponerlo por acá arriba, ¿ya? Bueno, pero es que 2 en realidad debe ser por acá, ¿cierto? Bastante más pequeño. O sea, 12 es la tensión, ¿cierto? Y de 2 es eso. Asuman que está en una relación correcta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, esa señal de corriente es constante, no oscila. Como no oscila, en realidad la frecuencia a la que está oscilando es cero, por decirlo así. Así que efectivamente está en lo correcto Maximiliano y es precisamente una frecuencia cero. Así que ahora podemos ver que tenemos en realidad dos fuentes, o sea, independientes que tienen frecuencias diferentes. También podría haber tenido, por ejemplo, una señal así, podría haber sido, no sé, 10 coseno de 3t, ¿ya? Y con eso ya sería suficiente, porque sería una frecuencia ahora de 3 radianes por segundo. También hay problemas así, ¿ya? Pero en principio lo importante es que son frecuencias diferentes y por tanto tenemos que analizar para cada una de ellas, ¿ya? Tenemos que esa frecuencia, como les decía, es cero, porque es una señal constante que por tanto no está oscilando. Y acá la frecuencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Sería 2. Como se tienen fuentes a diferentes frecuencias, es necesario aplicar el teorema de superposición. Así que lo vamos a escribir acá también. Solución. Como se tienen fuentes a diferentes frecuencias, fuentes a diferentes frecuencias, a diferente frecuencia, ahora sí. Frecuencia, debemos aplicar el teorema de superposición. Que recuerden que lo que vamos a hacer en definitiva es calcular la contribución de cada una de ellas por separado. Y sería de hecho incorrecto simplemente, por decirlo así, tratar de pasarlo como fasor. ¿Ya? No correspondería, porque esta fuente lo que está haciendo es que va a tener un efecto en los elementos solamente esa frecuencia. ¿Ya? Entonces nosotros no podríamos hacer que a la frecuencia de 2 radianes por segundo, que no le escribí radianes por segundo, esta fuente influya. No lo va a hacer. ¿Ya? Ahí sí. 2 radianes por segundo. Y vamos a comenzar. Ustedes eligen primero con cuál. De hecho, ¿saben qué? En este caso voy a elegir yo porque siento que es más fácil partir con esta, porque es algo que ya hemos estado haciendo. ¿Ya? Así aprovechamos también de reforzarlo. Y luego vamos a trabajar con ella porque tiene algunas diferencias. Si me preguntan a mí, no es matemáticamente más difícil. Sin embargo, conceptualmente puede serlo así. ¿Ya? Van a ver que el circuito al final va a quedar súper simple, pero el cómo llegar a él es lo que a veces genera dudas. ¿Ya? Así que por eso que lo vamos a hacer con calma. Teorema de superposición. Así que consideramos primero la contribución de la fuente de 2 radianes por segundo. Consideramos la contribución de la fuente de omega 2 radianes por segundo. Obviamente podríamos trabajar con cualquiera primero, ¿ya? Esta la elegí simplemente porque es algo más cercano a lo que hemos estado realizando. Y la otra tiene sus diferencias, ¿ya? Ya, entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a apagar esta fuente de corriente. Recuerden que ¿cómo apagamos la fuente de corriente? La reemplazamos por un circuito abierto, ¿cierto? Una fuente de tensión la reemplazamos por un cortocircuito. ¿Ya? Así que si es que nosotros abrimos acá, voy a empezar a dibujar. Si es que alguien por ahí está copiando, no lo copie todavía, ¿ya? Porque voy a hacer una modificación al circuito, pero quiero que se vaya apreciando lo que vamos a hacer. Mira, en principio tendríamos esto, ¿cierto? La apagamos, la reemplazamos por un circuito abierto, nos queda todo lo demás, menos esa fuente. Acá dibujamos esta fuente, acá el resistor, y aquí vamos a tener un inductor, ¿cierto? El que está justamente ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá una línea simplemente. Acá hay un capacitor que va a estar ahí. Ahí tenemos el capacitor. Y tenemos el resistor y la fuente, ¿cierto? La fuente que en este caso está trabajando a 2 radianes por segundo. 2 radianes por segundo, que va a estar por acá, ¿cierto? Una fuente independiente.
Ya. Hasta ahí va bien, ¿cierto? Pero quiero que consideren lo siguiente. Este elemento que está acá, que es un resistor, si es que yo tengo que está abierto el circuito, claramente la corriente que va a circular por acá va a ser igual a cero, ¿cierto? Va a ser igual a cero. Luego, si nosotros consideráramos la ley de Ohm, justamente en él, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener que su tensión sería igual a, si lo quisiéramos ver en el dominio, por ejemplo, temporal, sería R por la corriente que sería cero. Claramente su tensión sería cero. ¿Ya? Como su tensión es cero, eso quiere decir que en realidad él no tiene ningún efecto en el circuito. Entonces, como está abierto y no va a circular corriente a través de él, nosotros podríamos de plano quitarlo también. ¿Ya? Y eso nos deja el circuito simplemente como ustedes lo ven acá, ¿ya? Con estos elementos y toda esa rama que teníamos, ¿cierto? En esta parte con la fuente, todo eso se puede quitar de plano. ¿Ya? Así que con eso, ¿qué seguimos haciendo? Vamos ahora a calcular las impedancias y también los fasores. ¿Cómo representamos este fasor, el correspondiente a esa fuente? Primero tomábamos, ¿cierto?, directamente el valor de la magnitud, nos queda, por ejemplo, 12, y luego, dependiendo si es que era un seno o un coseno, teníamos que calcular el ángulo. ¿Cómo se calculaba? Déjenme ver si lo tenemos por acá en alguno de los apuntes. ¿Ya? Si se acuerdan, lo pueden escribir en el chat. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo era? En el caso que era coseno, en el caso que era seno. Teníamos una tabla especialmente para ello. Y el navegador se me cerró, lógicamente. ¿Ya? Y si acierto, me parece que debe ser la clase 16 o algo así. Vamos a ver. Ya. Casi acierto, era la clase 17. Ahora la voy a ver. Acá viene, me parece. A ver, es la clase 17. Justamente por acá nosotros vemos eso. O será la clase 18. Parece que es justo la clase 18. Sí, porque aquí viene después de esta parte. Clase 18. Ahí está, miren. Ahí tenemos la tabla que les había dejado, ¿cierto? En esta tabla podemos ver que en realidad si es que está representado como un seno, ya sea una señal de tensión o una señal de corriente, en realidad lo importante es si es que está como representado como coseno o seno. Si es que está representado como coseno, queda tal cual el ángulo, y si es que está representado como seno, hay que quitarle 90, porque en realidad lo que estamos haciendo es simplemente llevarlo a un coseno. Así que nosotros tenemos que quitarle 90 grados a esos 60. Nos quedaría, por tanto, que el ángulo va a ser de menos 30. Menos 30 grados. Volt. ¿Ya? Y voy a arreglar un poquito esta resistencia que como que quedó muy mal dibujada y la vamos a mejorar un poco. Ya. Y para lo que tenemos acá, eso queda tal cual. Va a quedar como 3. Y la única diferencia es que ahora esa I0 es un fasor. Así que la representamos como un fasor. Recuerden que le ponemos ese punto. Acá tenemos que circula la corriente I0, ¿cierto? Que es justamente la que depende de esa tensión. Tenemos, ¿qué más? Recuerden que así como lo vimos en las clases pasadas, es que me veo dónde lo dejamos. Lo dejamos por acá. Ahí. ¿Sí? Tenemos que para el caso de los resistores, la impedancia que vamos a tener va a ser simplemente R. Para el caso de los inductores va a ser J omega L. Y para los capacitores 1 sobre J omega C. ¿Cierto? Así que calculamos entonces para el inductor, lo vamos a anotar por acá, ZL, ¿cierto? Que va a ser J omega L. Y calculamos para el capacitor, Z sub C, que va a ser 1 sobre J omega C. Lo dejamos ahí de momento, ¿sí? Y para los resistores, como les decía, queda lo mismo, ¿cierto? 2 y 3, así tal cual. 2 ohm, 3 ohm. ¿Qué más nos queda? Bueno, calcular simplemente, ¿cierto? Así que podemos calcular para el caso de la impedancia debida al inductor, tenemos que hacer J por la frecuencia, que recuerden que en este caso la frecuencia es 2, por la inductancia, que sería simplemente 1, así que nos va a quedar el siguiente valor. Va a ser simplemente J2 ohm. Lo vamos a mover un poco para acá para que quede ahí con más espacio, ahí. Y habría que calcular solamente la impedancia
que corresponde a nuestro capacitor, ¿cierto? Así que la calculamos. Recuerden que esto también se podía representar así, como menos J sobre omega C, ¿cierto? Porque 1 sobre J, según lo que nosotros vimos en el repaso de números complejos, y después me parece que también lo comprobamos algunas veces, nos quedaba así, ¿cierto? Ya, y con eso podemos calcular. Calculamos, ¿cierto? Nos va a quedar entonces menos J dividido en 2, que es la frecuencia angular que tenemos, multiplicado por 1/4, que sería la capacitancia de nuestro capacitor. Así que en definitiva, ¿cuánto nos queda? Menos J2, ¿cierto? Después se invierte y queda así. Reemplazamos menos J2. Y reemplazamos por acá también el J2. ¿Ya? Y tenemos el circuito, como ustedes pueden ver, totalmente definido en el dominio de la frecuencia. Ahora podemos usar cualquier método, el que queramos. Podríamos usar nodos, podríamos usar mallas, y tenemos que considerar qué es lo que queremos calcular. ¿Qué buscamos nosotros? Que no lo hemos revisado siquiera. Buscamos la corriente I0 de t, ¿cierto? En el dominio temporal. Estamos trabajando ahora con la frecuencia de 2 radianes por segundo. Después tenemos que trabajar con la otra frecuencia, ¿cierto? Que lo dejamos como para el segundo paso, para después. Y con eso, entonces estamos listos para calcular. Aquí podemos usar nodos o mallas. En particular, si me preguntan a mí, a ver cuántos nodos tenemos. Tenemos nodo de referencia, por ejemplo, acá hay un nodo, acá hay otro nodo, acá hay otro y acá hay otro. Ese queda definido, así que quedarían 3 ecuaciones. En el caso de ocupar mallas, nos quedarían solamente 2, ¿cierto? Y además la corriente que nosotros buscamos se va a corresponder con esta corriente, con la corriente que tendríamos en esa malla. Así que nos conviene en realidad más en este caso realizar eso. Este es violeta, ¿cierto? Púrpura. Vamos a hacerlo con púrpura. No, pero este es un morado más oscuro. Este es el que yo ocupo siempre. Vamos a ocuparlo. Ahí. Ya. Este va a ser el color que ocupemos. Vamos a llamarle I1, le vamos a llamar I2. Recuerden que la ventaja en este caso de ocupar malla es porque justamente el I0, y por si acaso también algo que es importante, que no le puse, es esto, miren. Ahí. ¿Por qué le pongo I01? Porque para que podamos identificar que es la primera contribución, la que se debe a la primera fuente que estamos analizando. Así que no se olviden de ello, porque si no, igual se podría confundir. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que el I01 que nosotros buscamos va a ser directamente I1, porque va en el mismo sentido, ¿cierto? Es la única corriente que circula en esa rama. Y podemos proceder a calcular. Vamos a ver qué nos da. En la malla 1, ¿qué vamos a tener? En la malla 1 vamos a tener, ¿cierto?, ese elemento, que sería ese resistor de 3, así que va a ser 3 por la I1, que la tenemos por acá, ¿cierto? Después vamos a tener esta fuente dependiente. Coincidimos con la flecha primero en el menos, así que nos queda entonces menos 3I0. I01, ¿cierto? 3I01 más, ¿ya? Seguimos acá. Vamos a tener, ¿cierto?, ese J2. J2 por la corriente I1. ¿Ya? Y nos queda ese elemento. Sería más, menos, recuerden que el menos forma parte de la impedancia, por eso lo incorporamos. La corriente que tenemos acá, que sería la I1, menos la I2. ¿Ya? Recuerden que circulan dos corrientes. Sería I1 menos I2. Y todo eso igual a 0, porque se nos acabaron los elementos. Una vez que tenemos esto listo, podemos empezar a agrupar, pero nos falta, ¿cierto?, el reemplazar acá lo que es el I0. A pesar que ya lo tenemos ya reconocido, ¿cierto? Ya sabemos lo que es. Donde I01, de hecho lo voy a poner acá mismo. Vamos a copiar esto. Ahí. Miren qué ordenado. Muy bien. Reemplazamos y desarrollamos para obtener así la primera ecuación. Ya, así que nos va a quedar casi lo mismo, así que lo voy a copiar también. Vamos a copiar acá. Ahí. Ahí. Ya. Y borramos entonces nuestra I01. Ahí. Va a ser directamente I1. Y ahí podemos juntar todo. Vamos a ver qué nos queda. Juntamos los I1, juntamos los I2. Recuerden también que nosotros trabajamos primero con la parte real y luego la parte imaginaria, ¿cierto? Así que vemos qué nos queda. Acá claramente se anulan, ¿cierto? Se anulan los I1, al menos la parte real. Nos quedaría entonces, y miren, fíjense bien lo que sucede. Miren, fíjense bien lo que sucede. Nos queda ahí I1 menos I2. Me parece que se anulan en los dos casos. Se anula el I1 y nos queda que I2 es 0, ¿cierto? Efectivamente. Vamos a ver qué nos da. Nos queda que el I2 es 0. I2 es 0. 0 amperes le vamos a poner.
Ya. Nos queda que ese 2 es 0. Le voy a poner un rectángulo verde. Ahí. Combina bien el color verde con el morado, con el púrpura. Ya, entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, el hecho de que nos dio la corriente I2 0 no quiere decir que la I1 también lo sea, así que tenemos que seguir trabajando en la otra malla para ver qué sucede. ¿Ya? Y vamos a así calcular la I1, porque recuerden que la que buscamos nosotros finalmente es la I1. Malla 2, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Partimos, por ejemplo, por acá. Nos va a quedar más menos el J2. Recuerden que finalmente ese menos forma parte de la impedancia. Ya no se vayan a confundir que usamos algo diferente. Ya va a ser entonces I2 menos I1. Nosotros sabemos que en este caso la I2 vale 0. La vamos a dejar de momento ahí. Más el 2, en este caso por I2, ¿cierto? Y nos va a quedar, ¿cierto? Más, porque coincide con el más acá nuestra flecha. 12 con ángulo de menos 12. No, de 12 con ángulo de menos 30. Ahí sí. Ángulo de menos 30, eso igual a 0. Y ahora ya sí podemos reemplazar. De hecho, podemos reemplazar que el I0 vale, perdón, el I2 vale 0. Así que si hacemos eso, nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar, voy a anotar acá porque una de esas no se equivoca. Nos va a quedar J2 por I1. De hecho, lo voy a escribir acá, para que así no nos vayamos a confundir. Donde I2 es igual a 0, ¿cierto? Y ahí sí. Con eso tenemos listo esa parte. Esto queda 0 también. Y esto va a quedar simplemente así. Ahí, ¿cierto? Y ahí podemos despejar. Y vamos a calcular lo que nos da. Nos da en definitiva que la I1 va a tomar este valor. Va a tomar ese valor. Va a ser menos 12 con ángulo de menos 30. Era menos 30, ¿cierto? Sí. Dividido en J2. Y nosotros acá esto lo podríamos haber trabajado incluso a mano, porque recuerden que ese J2 también se podría representar como J con ángulo 90, nos quedaría entonces ese menos 12 dividido en menos 30. Aquí nosotros dividiríamos, ¿cierto?, las magnitudes, restaríamos los ángulos, ¿cierto? También lo podríamos hacer. Yo en particular voy a usar la calculadora, simplemente para que así nos acostumbremos a usarla, porque van a haber casos en los cuales no quede tan directo, ¿ya? Así que me interesa que ustedes al menos la dominen, ¿ya? Y me quedaría, de hecho, menos 6J, ¿cierto? Una cosa, no, de hecho, menos 6, con ángulo de menos 120, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ver si me da eso. Paréntesis, vamos a tener primero menos, el menos pequeño, recuerden, para ser negativo. Ponemos el 12, ponemos acá second, menos 30. Dividimos en J2. Y yo lo pongo generalmente con paréntesis para asegurarnos que no haya ningún problema ni cosas por el estilo, ¿ya? Y nos queda así. Nos queda entonces 6 con ángulo de 60, ¿ya? ¿Qué pasaba ahí con el número que nosotros podíamos calcular? Recuerden que nosotros podríamos haberlo hecho a mano de la siguiente manera. Lo voy a escribir acá el resultado que nos dio y también cómo nos quedaría a mano, ¿ya? Porque a veces pasa que uno tiene la duda respecto a cómo se realiza. Vamos a hacer bien el corchete y sí. Si lo hubiéramos hecho a mano, fíjense que nos habría quedado de esta forma. Sería como menos 12 con ángulo de menos 30. Sería dividido en 2 con ángulo de 90. ¿Sí? Esa es la representación del J2 que tiene solamente componente imaginaria. Vemos que acá entonces nos queda menos 6. Acá nos va a quedar el menos 30 menos 90. Nos queda por tanto menos 120. ¿Cierto? Y ese menos que está ahí se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar como 1 con ángulo de 180 o como 1 con ángulo de menos 180. Es totalmente válido de ambas maneras. ¿Por qué? Uno podría preguntarse. Porque recuerden que si yo tengo acá el plano complejo, tengo, supongamos, J imaginario acá, tengo acá la parte real, no se olviden que el menos 1 quedaría, por ejemplo, acá, ¿cierto? Sería eso menos 1. Entonces, al momento de representarlo, su magnitud claramente sería 1, como lo hicimos ahí, y el ángulo puede ser ya sea 180 positivo o puede ser 180 negativo. Ambos son totalmente válidos, ¿ya? Entonces, al momento de poder desarrollarlo, nos quedaría así. Ahí. Nos quedaría entonces como lo tenemos acá, ¿ya? Y ahí uno puede ver que en definitiva lo que hizo la calculadora fue tomar el número que le diera el ángulo menor en magnitud, ¿ya? Vamos a ver si aquí nos da. De hecho, aquí justamente nos da. Nos quedaría entonces magnitud por magnitud, ¿cierto? Se multiplican simplemente, nos queda 6.
y se sumarían los ángulos. Así que nos quedaría simplemente 60. ¿Ya? Eso fue lo que hizo en este caso la calculadora. Hay situaciones en que a veces usa el número o el número cuando tiene el signo negativo, simplemente para dejar aquel ángulo que sea menor en magnitud. ¿Ya? Pero recuerden que son equivalentes. Ya una vez tenemos eso, tenemos listo el I1. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Simplemente representar, como lo vamos a hacer ahora, miren, en el dominio temporal. Para representar en el dominio temporal, sin olvidarnos de que esta es la I01, ¿cierto? De t, vamos a escribir el número, tal cual. ¿Ya? Porque recuerden que esto es I01, ¿cierto? Vamos a escribir el número tal cual acá, su magnitud, 6. Vamos a expresarlo como un coseno, con la frecuencia a la cual calculamos el circuito, que sería 2 radianes por segundo. ¿Cierto? Así que nos va a quedar entonces 2t, y el ángulo lo dejamos tal cual, más 60, ya no le cambiamos nada. ¿Ya? Esa va a ser la corriente que tenemos circulando en el circuito para esa frecuencia, ¿cierto? O debido a esa fuente, a esa frecuencia. Ahí. ¿Ya? Tenemos el I1, voy a borrar esto de acá, pero quiero saber si se entiende lo que acabamos de realizar, ¿ya? Porque ahí obviamente hay varias cosas que nosotros utilizamos del repaso de números complejos, ¿cierto? Dudas, cualquier duda que tengan respecto a cualquiera de los pasos que acabamos de realizar. Recuerden que siempre podemos usar la calculadora, si uno lo que hace a mano también se puede, ¿ya? Teniendo esos cuidados. Aquí recuerden que lo que hice yo fue simplemente reemplazar ese menos por 1 con ángulo de 180, porque al representar ese número menos 1, ¿cierto? Que tiene solamente componente real, en el plano complejo vemos que en realidad queda como 1 con ángulo de más 180 o 1 con ángulo de menos 180. Se puede usar cualquiera de los dos. Y al momento de multiplicar, multiplicamos las magnitudes, ¿cierto? 1 por 6, ese queda directamente 6, y aquí sumaríamos, ¿cierto?, los ángulos. Esto también podría haber quedado como menos 180 más menos 120, y habría quedado ¿cuánto? ¿Menos 300? Sí, sí, menos 300. De hecho, sí, para que completáramos así. Y ambos resultados serían válidos. Como le decía yo, la calculadora siempre elige aquel que tiene la menor magnitud en el ángulo. ¿Ya? Ese es el criterio que ocupa, por si se lo preguntan alguna vez, por qué da así. ¿Ya? ¿Qué parte no se entiende? Porque veo un voto de que no se entiende. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya? Recuerden que el objetivo obviamente es que podamos resolver las dudas en la clase, que no se queden con ellas. Así que me pueden escribir, lo pueden comentar por audio. Yo voy a escribir el punto 2 acá. 2. Lo que habría que hacer entonces ahora es calcular la contribución de la fuente que está a 0 radianes por segundo. 0 radianes, sí. Ahora calculamos, ¿cierto? Ahora calculamos la contribución de la fuente a 0 radianes por segundo. En realidad la fuente continua que tenemos ahí. La contribución de la fuente de corriente continua, ¿cierto? Continua. Recuerden que hasta ahora en el curso lo que hemos hecho es eso. Habíamos trabajado solamente con corriente continua. Corriente, corriente continua. I01 igual I0. I01 igual I1, ¿cierto? Acá, mira. Porque lo que tenemos acá nosotros es que esta corriente que circula por ahí, ¿cierto? Es la que nos piden. Déjenme ver si la dibujé de donde correspondía. Sí. Sí, precisamente es esa. Es la corriente que pasa por acá, por la rama donde está el inductor, ¿cierto? Y según como nosotros definimos las corrientes, definimos que era I1. Vamos a ver si lo escribí por ahí a algún lado diferente. Claro, sí, está bien. Está correcta, ¿se fijan? Lo puse ahí después que el I01 era el I1 que nosotros calculamos. En este problema en específico se daba que la corriente I2 era 0. ¿Ya? Pero es un tema que puede darse. ¿Ya? Así que se hubiera dado, por ejemplo, también que la corriente I1 fuera 0, simplemente la contribución sería nula. ¿Ya? Sería un poco aburrido el punto de vista del problema, pero sería válido. ¿Y qué más tenemos, cierto? Bueno, ustedes pueden ver que el hecho de tener fuentes dependientes a veces genera casos medio extraños, porque fue la fuente independiente
la que provocó que se anulara esto. Si, por ejemplo, su valor hubiera sido acá, en vez de 3 hubiera sido 2, o cualquier otro número en realidad, no se habría anulado. Y hubiera quedado un sistema. ¿Sí? ¿Se entiende, Felipe? Y claro, y después la I0 se va a calcular como la suma de las contribuciones. Ya, muy bien. Voy a borrar estos números de acá, porque esto eran como, el objetivo era simplemente a practicar un poquito la álgebra de repente. Yo sé que a veces uno ve los números complejos muy por encima, o de plano no los ve, ¿cierto? Pero, y como no lo ocupa nunca más, a veces se lo olvidan. Por eso es que hacemos el repaso y ahora, a pesar que podemos usar la calculadora, yo igual lo resuelvo a mano, para que así lo vean. En la vida real se puede comportar con una función de seno. De hecho, en la vida real, la fuente que tú tienes, por ejemplo, que todos tenemos en la casa, así, lo que son la red domiciliaria, es una señal senoidal. Precisamente una señal senoidal. Y que tiene, por ejemplo, bueno, imagínense que es un seno. Y que de hecho es así. Ya, imaginemos que es un seno. Y que está con un valor RMS de 220 volts. ¿Sí? Alguna vez quizá lo escucharon. Y una frecuencia de 50 ciclos. 50 Hz. ¿Ya? Esto significaría qué cosa? Que bueno, que su valor máximo acá es de 311 aproximadamente. Su valor mínimo es de menos 311. Y tenemos que el periodo va a ser entonces ¿cuánto? Calculemos el periodo. Son 20 milisegundos, si no me equivoco. Sería 1 sobre 50. Me parece que son 20 milisegundos aproximadamente. De hecho, ahí. Esa es la señal que llega a nuestras casas, una señal de tensión. ¿Ya? Y que después las fuentes de alimentación lo que hacen es finalmente convertirla en una señal constante. Por ejemplo, a 12 volt, a 3,3 volt, a 5 volt. Y eso hacen las fuentes, ¿cierto? Por medio de filtros van convirtiendo esto en una señal continua, ¿cierto? Poco a poco. Por eso es que las fases así de potencia, por ejemplo, no sé, una placa madre son tan importantes. Porque si es que la tensión, que es alterna, no se convierte correctamente, o sea, de una fuente económica, por ejemplo, o una fase de potencia económica, queda con un rizado muy grande, queda con oscilaciones. Y esas oscilaciones generan inestabilidad. ¿Ya? Para que vean que es importante. Corriente continua, ¿cierto? Esto está en ómega, como les decía, a 0 radianes por segundo. Es que en el mundo que nosotros vivimos, de verdad, hay mucha electricidad, mucha electrónica, y nosotros a veces, claro, no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, imagínense el celular, cuando ustedes tienen un celular, llaman por teléfono, las ondas electromagnéticas que se envían también. Todo eso son cosas que uno podría ver en teoría, ¿cierto? Pero que en la vida real se ocupan. Ya. Ahora, tenemos el circuito, ¿cierto? Lo tenemos por acá, lo voy a bajar para copiarlo bien. Déjenme copiarlo. Lo vamos a copiar. Este después lo elimino, simplemente para poder dibujarlo bien. Ahí. Ya, porque se vino para acá el circuito. Acá. Ahí. Si después te voy a eliminar circuito, así que no te preocupes. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, quiero que pongan mucha atención porque esta parte del problema es lo que más genera dudas. A pesar que, como le estaba adelantando yo hace unos momentos, matemáticamente yo diría que es bastante simple. Desde el punto de vista conceptual, sí, es un poquito más difícil, pero vamos a ver por qué. Miren, vamos a partir primero. Vamos a apagar la fuente que ya analizamos, ¿cierto? Esta fuente no la vamos a considerar, así que la repasamos por un corto. Eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a copiar el circuito yo. Voy a copiar por acá. Vamos a tomar en cuenta entonces esta fuente de corriente que va a estar por acá. Por ahí, ya. Tenemos, ¿cierto? Que esta rama ahora sí se va a tomar en cuenta. No la podemos simplemente omitir porque hay una fuente. Nos queda así. Aquí todo bien. Aquí tenemos la fuente de tensión. Tenemos el resistor, ¿cierto? Que está ahí. Tiene un valor de 3. Tiene este resistor un valor de 1. Tenemos acá un inductor. Por si acaso, si es que alguien está copiando, no copio todavía. ¿Ya? Lo comento porque de repente hay quienes copian así lo que estamos haciendo. Recuerden que de todas maneras yo les subo siempre la punta, así que no es necesario, pero es totalmente válido hacerlo si es que alguien lo quiere hacer. Copiar me refiero. Ya, tenemos el otro resistor por acá. Y tenemos la fuente que nosotros la apagamos, que nos quedó acá simplemente un corto. No se olviden que esto significa que es un
que se está representando con una impedancia de 0, ¿cierto? Que no se opone en nada. Tenemos el circuito así. Nos falta poner acá el más menos, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es esta corriente que circula por ahí. Le vamos a llamar de momento, vamos a ponerle un nombre, va a ser I02, ¿cierto? Para identificarla. Y estamos casi listos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros calculábamos las impedancias? Por ejemplo, de nuestros resistores. Veíamos que la impedancia, recuerden que ahora la frecuencia es 0, se puede calcular igual, ¿ya? Para el resistor es simplemente Z igual R. Por eso es que yo directamente fui colocando el valor de la resistencia. Ustedes pueden ver acá que también debería poner simplemente 2 ohm. Aquí tenemos los 3 y aquí tenemos los 1. Pero nos faltan 2 impedancias más. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué impedancia va a tener o va a representar para 0 radianes por segundo el inductor? Voy a poner por acá el circuito. Ahí. El inductor. Veamos. Veamos cuánto nos da. Va a ser J omega L, ¿cierto? Esa expresión no cambia. Va a ser J por la frecuencia, que es 0, ¿cierto? La inductancia claramente es 1. ¿Cuánto nos da en definitiva? J0. Efectivamente, nos queda 0. Y de hecho, claro, esto en realidad, si queríamos ser más preciso, ni siquiera queda el J, porque queda 0. Simplemente 0. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo podemos representar? Recuerden que esto es un cortocircuito, tal como cuando apagábamos la fuente de tensión, ¿cierto? Déjenme achicar esto. No sé si ustedes que quizás no lo ven, pero después queda la grabación, ahí está. Ya. Entonces, queda como un cortocircuito, porque se está poniendo nada finalmente a la circulación de corriente, ¿cierto? Claro, le hace el camino increíblemente fácil. Veamos qué sucede con la capacitancia o con la impedancia que divide la capacitancia. Sería, ¿cierto? 1 sobre J omega C, lo podríamos dejar también si quisiéramos así como menos J, ¿cierto? Dividido en omega C, pero yo creo que ustedes ya pueden ver que en definitiva nos va a quedar así, miren, nos va a quedar entonces menos J dividido en 0 por, ¿cuál es el valor de la capacitancia? Un cuarto. Pero en realidad da lo mismo el valor, ¿cierto? Si nosotros esto lo calculamos, en definitiva nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar algo así como simplemente que esto va a tender a infinito. ¿Sí? Porque nos va a quedar un número dividido en este caso sobre 0. Va a tender a infinito. ¿Y eso cómo lo representamos? Es una impedancia que finalmente es tan grande que podemos considerar que el circuito se abrió, ¿ya? Porque es increíblemente difícil hacer circular una corriente por ahí, ¿ya? Que en teoría tiene infinito esa impedancia. Entonces, ¿qué hacemos? Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Si es que yo digo que finalmente la impedancia debida a un inductor se comporta como un cortocircuito, yo podría simplemente hacer eso. Reemplazar este inductor por un corto. Así directamente. De plano, ¿cierto? Y para el caso de nuestro capacitor, para una frecuencia de 0 radianes por segundo, vemos que él se comporta como un circuito abierto. Y claro, podríamos dejar los bornes ahí si queremos, pero en realidad por acá no va a circular corriente. Eso es lo que va a suceder. ¿Se fijan que se comportan de manera opuesta? En el caso del inductor, permite que circule la corriente que quiera, ¿sí? No se opone en nada. Y en el caso del capacitor, para frecuencia 0, él lo que hace es que se opone completamente. No permite que nada circule. Se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? ¿El por qué da? ¿Así? Porque eso yo encuentro que es la clave, porque esto tiene efectos muchas veces en que hay elementos que se eliminan, que hay de repente tensiones o fuentes que no se van a considerar, ya, dependiendo obviamente del problema, ¿sí? ¿Sí? Pero viene solamente de eso, del hecho de que al calcular la impedancia, si tenemos una frecuencia 0, ¿cierto? Nos va a dar un valor de 0 para el caso del inductor, y si calculamos la impedancia para el capacitor, con una frecuencia de 0 nos va a dar que esa impedancia tiende a infinito, ¿ya? Y que por tanto finalmente se opone mucho, se opone a la circulación de corriente, ¿ya? Y nos queda así el circuito de momento. Vamos a ver si se mantiene así todavía. Vamos a ver. Y de hecho sí, porque esta fuente de tensión tiene un valor de 3 por I0, ahora en este caso I02, ¿cierto? Que sería la corriente que circulaba por el inductor, que ahora lo reemplazamos por un cortocircuito. Y lo demás se mantiene así tal cual, ¿cierto? Porque recuerden que acá quedó el corto debido a la fuente, pero simplemente lo omitimos ahí. Como pueden ver ustedes, tenemos el circuito listo. Acá la fuente que estábamos aplicando es simplemente una fuente continua de 3, no, perdón, de 2, acá está. Por suerte que la puse abajo, ¿cierto? De 2 amperes. Así que estamos listos para calcular. Podemos calcular simplemente este circuito.
y vamos a ver qué nos queda. Ya podemos eliminar, ¿cierto? Podemos eliminar esto. Hay casos en los cuales se simplifica aún más, pero aún así está bien, ¿cierto? Ahí. Esta corriente va a ser la corriente I1, le vamos a llamar, simplemente I1. Esta corriente va a ser la corriente I2. ¿Ya? Y calculamos. Vemos que directamente la corriente I1 va a ser igual a 2 amperes, porque está aquí esta fuente de corriente, va en el mismo sentido, así que nos queda que I1 igual a 2 amperes. Así, de plano. Continuamos, ¿cierto? Y podemos entonces obtener una ecuación acá. Recuerden que esta es una fuente de tensión, así que no hay algo así como una supermalla ni nada por el estilo, ¿cierto? Es simplemente aplicamos acá una LKB, lo que tenemos que hacer. Así que nos queda, si partimos, por ejemplo, por acá, nos queda 2 por nuestro I2, ¿cierto? Nos queda más, vamos a ir por acá, nos va a quedar entonces 3 por I2 menos I1. I2 menos I1. Después tenemos acá ese elemento, nos queda entonces menos 3. Recuerden que este es el valor, ¿cierto? Porque es una fuente de tensión, así que tomamos su valor, 3 y 0,2, ¿cierto? Y 0,2 y, o 2, no sé cómo lo quieran llamar. Tenemos listo eso, ¿cierto? ¿Y qué nos falta? No nos falta nada porque aquí ya no hay más elementos. Así que tenemos entonces que igualamos a 0. Igualamos a 0, vamos a ver qué es lo que sería nuestra corriente I02, ¿cierto? Que vemos que claramente va a ser el I2, o igual a I2 en realidad, donde I02, recuerden que es la que estamos buscando y que aparece acá también, es justamente I2. Reemplazamos. Si es que reemplazamos eso, yo voy a copiar simplemente, y vamos a poder despejar entonces el valor que buscamos. Y de hecho, sí, vamos a poder despejar porque conocemos el valor de I1, ¿cierto? Ahí nos queda. Reemplazamos. Ahí está. I2. Y empezamos a juntar. Nos va a quedar entonces I1. ¿Cuánto? Nos queda menos 3 y 1. Lo voy a dejar anotado a cada momento. Después lo voy a despejar todo ya, así que no se preocupen. Después juntamos el I2. Nos queda entonces 2 más 3 menos 3 sería entonces 2. 2 y 2. Ya había algo medio extraño. ¿Se ven que se empezaban a anular términos? A pesar que es totalmente válido, sí. Así que no debería decir que es tan extraño, sino que a veces a uno le llama la atención. Ya, ahora podemos despejar entonces el I2 y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar que I2 va a ser igual a, va a quedar el 3 y 1, ¿cierto? Que lo podría reemplazar, pero dejémoslo ahí. Dividido en 2 simplemente, ¿cierto? Así que al momento de reemplazar, vemos que nos queda de la siguiente forma. Nos queda entonces que el I2 va a ser igual a simplemente 3. 3 amperes, no olvidemos que es corriente. ¿Ya? Con el I2 listo, vemos que nuestro I02 va a ser simplemente ese valor. I02 va a ser igual a I2, ¿cierto? E igual entonces a 3 amperes. Claramente esta es una señal continua. Recuerden que es una señal totalmente constante, no tiene una frecuencia asociada. Y de esa forma, esto lo puse en verde el otro, ¿cierto? Así que vamos a dejar este también en verde. Ahí. Ahí. Y tendríamos que finalmente nuestro resultado va a ser la suma de las contribuciones de cada fuente. ¿Ya? Finalmente, el resultado es igual a la suma de ambas contribuciones, o la contribución de las dos fuentes. Es igual a la suma de las contribuciones. Contribuciones de cada fuente. Así que sería en definitiva esto. Sería nuestro I0, lo tenemos por acá. Yo lo podría dejar expresado también esto así, porque en realidad en el tiempo no haría diferencia, ¿cierto? En realidad es constante, así que simplemente en este caso el I0 de 0,2 de t vale 3, ¿no? ¿Ya? Sería así. I0 de t va a ser igual a I01 de t, que ya lo calculamos, más el I02 de t, que en realidad, como les digo, es una constante, así que no hace problema. Y nos queda de la siguiente forma.
Y 0 de t igual a. ¿Cuánto era el otro valor? Vamos a verlo. Vamos a verlo y de hecho lo vamos a copiar. Ah, ya, pero no es tan difícil de recordarlo. Es 6 coseno de 2t con ángulo 60. 6 coseno de 2t con ángulo de 60. Lo ponemos acá. 6 coseno de 2t. Recuerden que estaba esa frecuencia, ¿cierto? Más el ángulo de 60. Y aquí tenemos, ¿cierto? Un más 3. Eso quiere decir que la sinusoide está desplazada. Tiene una componente continua. Y todo esto recuerden que es ampere. ¿Sí? Le pueden poner paréntesis si ustedes quieren. Si no, también. Y ahí tendríamos resultados. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en estos casos. Podríamos haber tenido también otra fuente que estuviera a otra frecuencia. Por ejemplo, el mismo circuito, pero con una fuente, supongamos, no sé, de tensión o corriente a 3 radianes por segundo. Ahí hubiéramos tenido que analizar también para esa frecuencia y sumar la otra contribución. ¿Sí? Dudas que puedan tener, de cualquier tipo. Ya, muy bien. Muy bien. Sí, vuelvo al paso final. Vuelvo al paso final. Ahí. Ahí está, ¿cierto? Ahí queda todo en pantalla. ¿Ven? Y sumamos. Y sumamos todo, por si acaso, siempre en el dominio temporal. Algo que uno podría a veces hacer es que, no sé, por ejemplo, obtiene fasores. Supongamos que hubiéramos tenido, en vez de una frecuencia de 0, una frecuencia de 3. Calculáramos, por ejemplo, esa, o hubiéramos calculado esa contribución. Y a veces uno va y suma los fasores, lo cual es incorrecto, ¿no? Hay que llevarlo al tiempo y eso se suma así. Y no hace falta hacerle más desarrollo. Se deja expresado así simplemente. ¿Cuándo se presenta esto también? Porque eso también se presenta en el mundo real, aunque parezca extraño. Cuando tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han escuchado de los armónicos. Quizás a alguien que le gusta la música ha escuchado los armónicos. ¿Ya? Sucede muchas veces que nosotros tenemos componentes armónicas en un... Claro, en onda, ¿cierto? Tenemos componentes armónicas que están también circulando. ¿Ya? Y que eso que genera, que por ejemplo, en un circuito del mundo real tendríamos algo así. Una fundamental, por ejemplo, a 50 ciclos, y tendríamos también unas componentes que tienen una magnitud mucho menor, lógicamente, pero a 100 Hz tendríamos otra a 150, a 200, y cada vez van teniendo una menor magnitud, al punto que al sumarse lo que se aprecia finalmente es la superposición de todas ellas, vale decir una suma. ¿Y cómo se presenta eso? A veces por distorsiones, por ejemplo, por deformaciones que tiene la señal senoidal. La señal senoidal no es perfecta. ¿Cómo se analiza eso? Simplemente con osciloscopios, con instrumentos que uno puede visualizar la señal y ve que de repente hay algunos problemas en el cruce por cero, de repente se generan distorsiones, los equipos de sonido y cosas por el estilo. ¿Ya? Así que, y se presenta muchas veces por eso. ¿De dónde surgen las armónicas? A veces de dispositivos electrónicos que inyectan los armónicos. En realidad, en su operación, ellos generan esas armónicas y por tanto tienen efectos nocivos, si es que no se eliminan. ¿Ya? Y se usan filtros para ello. Pero eso ya obviamente un tema de hecho más avanzado de electrónica. Ya, un tema, yo diría, no sé si será de pregrado, yo creo que como de final de pregrado tirado para, para posgrado. Pero se aplica exactamente la misma idea, que tenemos una suma de componentes, ¿cierto?, a diferentes frecuencias que se están sumando. Y que la señal final, que debería ser perfectamente senoidal a una frecuencia determinada, no es nada tan senoidal. Es un poquito diferente. Bueno, entonces por hoy día yo creo que estamos bien. Nos veríamos el día jueves. El día jueves ya debería tener las notas, así que ahí le voy a mandar todo, ¿ya? La información de las notas y además van a estar cargados sus problemas, o sea, la solución de los problemas. Así que bueno, que estén muy bien, que tengan una gran semana. Nos vemos el día jueves. Chao, chao.